La mujer que habla mira a la cámara con una calma que no coincide con el temblor casi invisible de sus manos. Si estás escuchando esto, es porque algo salió muy distinto de lo que yo esperaba. Su voz suena cansada, un poco ronca, como si hubiera pasado demasiadas noches sin dormir y demasiadas horas revisando las mismas imágenes una y otra vez. No voy a usar música, ni efectos, ni cortes elegantes, solo quiero contarte lo que de verdad ocurrió en San Adrián del Mar. El nombre del pueblo queda suspendido en el aire, acompañado por un rumor lejano a olas y viento que se cuela por una ventana que no termina de cerrar bien. He pasado años contando historias ajenas, misterios de otros, leyendas de lugares donde nunca viví, pero esta vez el misterio tiene mi apellido. Ella respira hondo, cierra los ojos un instante y, cuando los abre de nuevo, ya no está interpretando a la presentadora segura de su propio canal, sino a alguien que confiesa algo íntimo. Antes de empezar, solo quiero que recuerdes un nombre, incluso si lo olvidas el mío, recuerda este nombre, Elena. Pronuncia el nombre con una mezcla de respeto y culpa, como si al decirlo despertara a alguien que llevaba demasiadas décadas esperando ser llamado. Ahora voy a contarlo todo desde el principio, desde el momento en que decidí ir a grabar un especial de historias de fantasmas al pueblo donde nació mi abuela. El viaje comenzó al amanecer con el coche cargado de cámaras, trípodes, baterías y la ilusión algo nerviosa de quien huele una buena historia antes de tenerla entre las manos. Condujimos hacia el norte durante horas, dejando atrás la ciudad, las autovías y las luces de los centros comerciales hasta que el paisaje se volvió verde, húmedo y lleno de curvas. A su lado, en el asiento del copiloto, el cámara y amigo de siempre revisaba el calendario de publicaciones del canal mientras el navegador del coche anunciaba en voz neutra cada desvío. Si todo sale bien con este especial, subimos un escalón más, el canal puede despegar de verdad, y quizá por fin podamos vivir solo de esto. Ella sonrió sin apartar la vista de la carretera, intentando que la frase sonara ligera en su respuesta, como si no le doliera reconocer cuánto dependía de ese futuro incierto. No exageres que todavía no hemos visto ni el pueblo ni el famoso internado y ya estás planeando la gira mundial. La broma alivió la tensión un momento, pero bajo la capa de ironía flotaba una sensación más densa, un tirón interior que no tenía que ver solo con las visitas del canal. Te recuerdo que este sitio no lo elegí solo por morbo, aquí nació mi abuela y nunca quiso hablar de ese pueblo, ni de una sola vez. El comentario hizo que el hombre levantara la vista del móvil y la mirara con curiosidad sincera, como quien descubre una parte desconocida de alguien a quien creía conocer del todo. Eso sí que es raro, la mayoría de los abuelos no se cansan de repetir historias del pueblo y de la infancia. Algo serio tuvo que pasar para que se callara tan. Cuando el coche dejó atrás la última curva y la carretera se abrió hacia el mar, vieron el acantilado recortado contra el cielo, el faro blanco y, más arriba, una construcción alargada y gris con ventanas como ojos vacíos. Debe de ser el internado abandonado, mira dónde está, parece que vaya a caer al agua si sopla demasiado el viento. El faro, más cercano al borde, giraba su luz blanca en intervalos regulares, marcando el ritmo de la costa como un corazón mecánico que se niega a detenerse. Perfecto para grabar algo de miedo y más trucos que el sitio. Ni siquiera hará falta añadir sonidos. Aquí todo suena inquietante por sí mismo. El navegador anunció la llegada a San Adrián del Mar, y de pronto la carretera se estrechó para transformarse en una calle empedrada que descendía hasta una pequeña plaza donde colgaban banderines de colores. Están preparando la fiesta, eso es buena señal, la gente estará de buen humor y hablará más con nosotros. El pueblo olía a pan recién hecho, a pescado y a humo de leña, y en los balcones ya se veían flores y velas dispuestas para la romería que se celebraría esa misma noche hacia el pequeño santuario del acantilado. Se alojaron en una casa de piedra junto a la iglesia, una casa rural restaurada con esmero pero sin perder las vigas oscuras y las escaleras que crujían con cada paso. Bienvenidos, hacía tiempo que no venía gente de fuera con tantas cámaras, supongo que venís por la fiesta o quizá por el faro. La dueña de la casa, una mujer de mediana edad con delantal de cuadros y mirada escrutadora, les dio la mano con cordialidad curiosa como quien quiere saber quién entra y qué historias trae. Venimos por la fiesta y por una grabación especial para nuestro canal, hacemos relatos de misterio y nos dijeron que este pueblo tiene muchos.
La mujer les pidió sus nombres y apuntó los datos en un cuaderno, pero se detuvo cuando escuchó el apellido de la nadadora, como si hubiera reconocido una melodía antigua. Has dicho que te apellidas del Río, como la Mari Carmen que se fue del pueblo hace tantos años. El corazón de la visitante dio un pequeño salto, aunque procuró que su voz sonara normal al responder. Sí, ese era el nombre de mi abuela, María del Carmen del Río, pero casi nunca hablaba de su infancia ni de su pueblo. La dueña de la casa rural frunció el ceño y, durante un segundo, pareció debatirse entre hacer más preguntas o cambiar de tema. Tu abuela era una chica muy lista. Recuerdo que cantaba bien y que pasaba muchas horas en el internado del acantilado. Luego un día se marchó y ya no volvió nunca más. Después de dejar las maletas en la habitación, subieron al pasillo principal donde una pared estaba llena de fotografías antiguas enmarcadas con madera oscura. Mira estas fotos, aquí todo el mundo tiene cara de estar posando para un momento importante. Entre paisajes de mar y retratos de parejas vestidas de domingo, una imagen en blanco y negro captó la atención de ambos. Una fila de niñas con uniforme oscuro y cofia blanca en un patio de piedra. Este debe de ser el internado. Se ve el edificio al fondo y ese muro tan alto. Qué sitio tan serio para chavalas. La mujer se acercó más y entornó los ojos, estudiando cada rostro como si buscara uno en concreto entre la multitud inmóvil capturada por la cámara de otro tiempo. Podría ser ella, o quizás solo me lo parece porque estoy sugestionada, pero esa de la segunda fila tiene su frente, sus ojos, la misma forma de la boca. El marco crujió ligeramente cuando ella lo tocó, y durante un instante creyó notar que algunas figuras parecían más desdibujadas que otras, como si la fotografía hubiera querido borrar ciertos cuerpos antes que otros. Grabo un plano de esto luego. Puede servir para abrir el vídeo. Una foto de niñas que ya no están y una voz que pregunta qué fue de ellas. Bajaron de nuevo a la plaza y comenzaron a grabar tomas generales del pueblo, las banderas ondeando, los parroquianos en las terrazas, los niños correteando entre los puestos donde se preparaban dulces y vino. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Historias de Fantasmas Breves. Hoy estamos en San Adrián del Mar, un pueblo pequeño lleno de vida y de sombras antiguas. Su tono en directo recuperó la energía habitual, pero en el fondo de la frase se notaba una vibración distinta, como si parte de ella estuviera hablando para la audiencia y otra parte para alguien que ya no podía responder. Estamos aquí porque, en lo alto de ese acantilado, hay un edificio abandonado del que nadie quiere hablar demasiado. Ya veréis por qué. Algunos vecinos se giraron cuando escucharon la referencia al internado. Una mujer mayor se santiguó discretamente y un hombre murmuró algo al oído de su compañero antes de apartarse. Cuanto más silencio rodea un lugar, más fuerte suele ser la historia que guarda, así que vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar esta vez. La luz comenzó a inclinarse hacia la tarde cuando emprendieron el ascenso hacia el faro y el internado por un camino que serpenteaba entre matorrales y rocas. El viento aquí arriba corta la piel, pero el sonido del mar tiene algo hipnótico, como si llevara siglos repitiendo lo mismo contra las piedras. El faro giraba su luz con la regularidad de una respiración profunda, iluminando durante un segundo los muros descascarillados del internado y devolviéndolos luego a la penumbra. Grabar aquí de noche va a ser impresionante. Aunque se caiga media cornisa, las sombras hacen el trabajo por nosotros. Antes de llegar a la verja oxidada que separaba el camino de la entrada del internado, una figura masculina apareció desde un lateral, apoyada en un bastón de madera. Por ahí no es seguro pasar sin permiso. La mitad del suelo está hueco y nadie quiere recoger turistas estropeados al pie del acantilado. El hombre tenía el rostro curtido por el salitre y los años, y los ojos de alguien acostumbrado a mirar el horizonte y a medir el tiempo por la luz del faro. Perdone, solo queríamos grabar unos planos del exterior para un programa de historias. Nos dijeron que ya nadie usaba este edificio. El antiguo farero los miró con desconfianza primero, luego con una curiosidad resignada, como quien sabe que las historias que se intentan guardar siempre encuentran un hueco por donde escapar. Nadie lo usa, eso es cierto, pero hay cosas que no por estar vacías dejan de estar llenas. Este internado se cerró en una época mala y muchas oraciones se quedaron colgadas de sus paredes.
La frase dejó un regusto amargo en el aire, mezclado con la humedad del mar y el óxido de la verja, pero la visitante no quiso perder la oportunidad de saber más. Usted conoció a las chicas que vivían aquí, llegó a verlas subir o bajar por este camino. El hombre bajó la vista hacia las piedras y movió la cabeza de un lado a otro como si estuviera desechando de imágenes que le venían a la memoria y que preferiría no revisar. Cuando yo era joven ya no quedaba ninguna, solo un silencio grueso como la niebla, pero mi padre sí vio algo que nunca olvidó, una procesión que subió de noche y nunca bajó. David levantó la cámara casi por instinto, buscando captar aquella frase, el gesto del hombre, la luz del faro cayendo sobre su cara marcada por arrugas. Una procesión sin vuelta se refiere a la romería del pueblo o otra cosa. El anciano alzó la vista hacia el santuario, pequeño punto blanco más arriba del internado, y luego hacia el pueblo donde ese mismo día preparaban la romería oficial. La fiesta del santo siempre ha tenido su camino y su música, pero hubo otra marcha, sin cánticos ni velas, que subió una noche y que nadie se atrevió a acompañar con los ojos abiertos. Después de esa advertencia velada, el cuidador se apartó un poco, lo justo para permitirles rodear la verja y acercarse al edificio que se alzaba como un barco encallado en la roca. Vamos a echar un vistazo rápido por dentro antes de que se haga completamente de noche, solo planos generales sin correr riesgos. El vestíbulo del internado los recibió con un olor a yeso mojado y madera vieja. El eco de sus pasos resonaba demasiado alto, como si el lugar no estuviera acostumbrado a las voces desde hacía décadas. El techo aguanta mejor de lo que parece desde fuera, aunque ese pasillo parece el túnel de un sueño del que no se puede volver. A ambos lados se alineaban puertas entreabiertas, habitaciones pequeñas con camas de hierro y colchones deshechos, crucifijos torcidos sobre las cabeceras y ventanas sin cristal por las que entraba el sonido del mar. Imagina esto lleno de niños rezando, estudiando, mirando por estas ventanas mientras abajo los soldados iban y venían. Al subir al piso superior, una puerta atascada llamó su atención, como si algo en el silencio del pasillo impulsara a la mujer a tirar de aquel pomo oxidado y a insistir hasta que la madera cediera. Ayúdame con esto, debe de llevar años sin abrirse, pero quizás sea aquí donde guardaran las cosas personales. Entre los dos forzaron la puerta y encontraron una habitación que, dentro de la ruina general, conservaba cierto orden: 2 camas, un armario bajo, una mesa con restos de cera y un crucifijo colgando todavía de la pared. Vaya, aquí parece que cerraron de pisa. Se nota menos saqueo, como si alguien hubiera pasado la llave y se hubiera ido corriendo. La visitante se inclinó hacia un cajón que se resistía a salir, tiró de él con fuerza, y al final un chasquido de madera cedió bajo sus manos. Aquí ya hay algo, envuelto en tela, no es ropa, pesa poco. Dentro del cajón encontró una tela doblada que, al abrirla, dejó al descubierto un cuaderno pequeño, una llave de hierro y un anillo sencillo de metal claro con unas iniciales grabadas en su interior. Es un diario, la tinta pero se pueden leer algunas frases, y esta llave parece de una puerta antigua, el anillo tiene letras, pueden ser iniciales, se lee IM. Sentados en el suelo polvoriento, con la luz de la tarde entrando oblicua por la ventana rota, abrieron el cuaderno con cuidado, temiendo que cada página se deshiciera al pasarla. Voy a leer en voz alta algunos fragmentos para registrarlo en audio, quizá luego no se vea bien en cámara. La letra era menuda y apretada, con adornos en las mayúsculas, y al principio solo hablaba de clases, de cantos y de la dureza de las monjas, pero pronto comenzaron a aparecer palabras como guerra, camiones, listas y miedo. Dice que cada noche se oye el motor de los vehículos, que las hermanas hablan en voz baja con hombres que suben con chaquetas oscuras, que algunas compañeras dejan de ocupar sus camas y que nadie explica a dónde han ido. La voz de la lectora descendió un tono cuando llegó a un párrafo donde el nombre de Elena aparecía por primera vez no como autora, sino como protagonista. Aquí pone que Elena ha decidido que no quiere morir en una cama de este internado ni en un camión perdido en la niebla, que está planeando escapar, que ha hablado con otra chica que tiene familia fuera. La mujer tragó saliva antes de pronunciar el siguiente nombre, el nombre que la unía al cuaderno como un hilo invisible tendido a través de décadas. La chica con la que habla se llama María del Carmen, y Elena le pide que se vaya primero cuando llegue la romería, porque su familia puede sacarla del país y luego ella podrá volver a por las demás.
Por un momento nadie habló, solo el mar llenó el hueco de la ventana con su respiración constante, mientras el faro dejaba su luz pasar por la habitación como un parpadeo gigante. Tu abuela, si es Anisma, tuvo la oportunidad de irse mientras las otras se quedaban aquí arriba. No es un simple internado, sino un escondite donde guardaban a las que nadie quería ver. La narradora acarició con cuidado el borde del anillo, imaginando unos dedos jóvenes y delgados que se lo ponían con determinación, como si ese círculo de metal pudiera asegurar un futuro todavía inexistente. Elena le entrega este anillo a mi abuela para que se lo devuelva cuando vuelva por ella. Es un símbolo de promesa de que la salida de una significará la salida de todas. La página siguiente del diario estaba manchada de tinta y algo más, quizá humedad, quizá lágrimas, y el último renglón se cortaba en mitad de una frase que empezaba a describir la noche de la romería. Dejaron el internado cuando el sol ya se escondía detrás de una cortina de nubes, y el viento parecía más frío, como si el edificio hubiera exhalado algo pesado tras la lectura del diario. Mañana podemos volver a grabar aquí con mejor equipo, pero esta noche deberíamos hablar con alguien del pueblo que recuerde aquellos años, si es que queda alguien. De camino a la casa rural, las campanas de la iglesia repicaron anunciando la misa previa a la fiesta, y varios ancianos se agruparon en la entrada, apoyados en bastones, intercambiando saludos y recuerdos. Si buscáis a alguien que conozca bien las historias del internado, deberíais hablar con doña Rosario. Vive en la casa junto al cementerio. Ella era niña cuando todo aquello ocurrió. Lucía notó cómo el corazón volvía a agitarse en su pecho, pero esta vez no era solo miedo, también era la sensación de acercarse por fin al núcleo de un secreto familiar enterrado bajo capas de silencio. La casa de doña Rosario estaba pegada al muro del cementerio, con macetas de flores cuidadas en el alféizar de la ventana y una cortina de encaje que dejaba pasar una luz suave. Buenas tardes, venimos de parte de la dueña de la casa rural. Nos dijo que quizá usted recordaba cosas del internado del acantilado. La anciana los miró desde el umbral con unos ojos todavía claros que parecían buscar en los vasos de la visitante algún parecido con alguien conocido. No me gusta hablar de aquello, pero si has subido hasta aquí y tras esa cara de insistencia, supongo que alguna razón tendrás. La mujer mayor los invitó a pasar a una salita donde una radio sonaba muy bajo y sobre la mesa había una taza de porcelana medio llena. Mi abuela se llamaba María del Carmen del Lilo, vivió en este pueblo de niña y creo que pasó un tiempo en ese internado. Me gustaría saber qué le ocurrió allí. El nombre cayó en la estancia como una piedra en un estanque, y las manos de la anciana se tensaron alrededor de la taza, que tintineó contra el plato durante un segundo. María del Carmen era amiga de una muchacha muy valiente, la más testaruda del internado, una chica que siempre decía que nadie las iba a enterrar en un papel firmado por hombres de uniforme. La anciana levantó despacio la vista y pronunció por fin el nombre que la visitante temía y buscaba a la vez. Esa chica se llamaba Elena. Con voz entrecortada, aunque sin perder la claridad, Rosario comenzó a contar cómo, en los últimos años de la guerra, el internado se había llenado de niñas a las que nadie parecía estar educando ya para nada. Decían que eran huérfanas, hijas de gente que había desaparecido, pero muchas tenían madre y padre, aunque nadie se atreviera a decirlo. Las trajeron aquí arriba para tenerlas juntas y vigiladas. Relató que por las noches subían camiones sin luces, que se oían golpes y órdenes en voz baja, y que alguna mañana el número de niñas que bajaba a misa había disminuido sin explicación. Una noche, poco antes de la fiesta del santo, vi desde la ventana de mi casa una fila de sombras que subía hacia el acantilado. Eran mujeres jóvenes, quizá chicas, iban en silencio, sin música, sin velas. Rosario apretó los labios antes de seguir, como si cada palabra le costara atravesar una barrera de vergüenza y miedo heredado. Al día siguiente nos dijeron que el internado iba a cerrarse, que las chicas serían trasladadas, pero no vi ningún camión bajar por el camino, solo el faro siguiendo su giro como si nada. Cuando la visitante le habló del diario encontrado, del anillo y de la promesa de volver, los ojos de la anciana se llenaron de una mezcla de dolor y reconocimiento. Elena siempre hablaba de irse, de que nadie decide por ti dónde vas a morir. Convenció a tu abuela para que se fuera con su familia aprovechando la romería, le dio un anillo y le hizo jurar que volvería.
La voz de Rosario se quebró ligeramente al pronunciar la siguiente frase, como si la culpa no se hubiera repartido del todo con el paso del tiempo. Pero la guerra no terminó para ella, ni para nosotras. La gente se fue callando, se acostumbró a vivir mirando hacia otro lado, y nadie mencionó más a las que no volvieron del internado. Lucía sintió que una oleada de calor y frío se mezclaban en su pecho. La figura de su abuela se llenaba de zonas desconocidas, de decisiones imposibles y silencios pesados. Entonces hay una noche concreta, una romería concreta, en la que mi abuela bajó del acantilado y ellas dos quedaron separadas para siempre. La anciana asintió despacio y miró hacia la ventana por la que se veía la punta del acantilado recortada contra el cielo encapotado. Lo que pasa una noche de fiesta, cuando el pueblo canta y bebe, puede quedar tapado para siempre, salvo para quienes oyeron pasos que no tenían música y nunca los olvidaron. Después de despedirse de Rosario, cruzaron el pequeño cementerio donde algunas tumbas tenían nombres y fechas y otras eran solo cruces con inscripciones desastadas por la lluvia y la sal. Aquí está el apellido de mi familia, esta lápida es de mi abuela, alguien escribió una frase abajo, pero casi no se ve. Se agachó para apartar el musgo y leyó en voz baja una dedicatoria que parecía hablar tanto a los vivos como a las sombras que rondaban el acantilado. Dice a las que no pudieron volver, como si le hablara a alguien que dejó atrás y que nunca salió de ese edificio. David grabó unos segundos de la lápida, el mar al fondo, del faro girando, sabiendo que esas imágenes serían más elocuentes que cualquier frase preparada. La tarde dio paso a una noche llena de luces, con músicos afinando instrumentos en la plaza, niños corriendo con banderines y mujeres repartiendo velas a los vecinos para la romería. En unos minutos empezaremos a subir hacia el santuario. Este año también rezaremos por los que se fueron y por los que quedaron, como siempre. El sacerdote del pueblo habló desde la puerta de la iglesia, mientras los fieles se agrupaban con sus velas encendidas, formando un río de puntos de luz. Grabaremos un fragmento de la romería desde abajo y luego subiremos por otro camino para entrar en el internado. Quiero que el contraste entre la fiesta y el silencio sea lo que sostenga la historia. En la habitación de la casa rural, prepararon el equipo para una emisión en directo, micrófonos, cámaras, conexión de datos, entradas configuradas, marcos y rótulos habituales del canal. Hacemos una prueba rápida de directo mientras la gente empieza a caminar. Así ajustamos el sonido, luego ya dejamos el verdadero episodio grabado en local. Se sentaron frente a la cámara con una luz suave sobre sus rostros. La ventana detrás mostraba la hilera de velas alejándose poco a poco hacia el camino del acantilado. Buenas noches a todos. Hoy no estamos en el estudio, estamos en un pueblo del norte, a punto de acompañar una fiesta que es mucho más que una fiesta. Durante unos minutos, la emisión se desarrolló como cualquier otro directo, con saludos, descripciones del lugar y algunas bromas sobre el viento y el mar. En unos instantes cortaremos el directo público y seguiremos grabando solo para el episodio, porque lo que vamos a hacer después no es exactamente una actividad aprobada por el ayuntamiento. Mientras revisaban el chat del directo, la narradora frunció el ceño al ver un mensaje que no encajaba del todo con el tono habitual de sus seguidores. Aquí aparece un comentario extraño, dice: por fin has vuelto, nadie en el canal conoce esta parte de mi vida, nadie debería saber que mi abuela vivió aquí. Actualizó la página, pensando en un fallo o en una coincidencia, pero el mensaje seguirá allí, acompañado por otro que apareció segundos después. Ahora hay otro, dice: trajiste la llave, pero no hemos mencionado el diario ni el anillo ni esa llave en ningún momento del directo. David intentó racionalizarlo, sugiriendo que sería una broma o un error técnico, pero la piel de la mujer se erizó pese a sus esfuerzos por mantener la calma. Cortamos ya, guardamos esto y nos vamos al internado. Cualquier explicación técnica será más fácil de encontrar después de ver lo que pasa allí arriba. Ella asintió, detuvo la emisión pública y aseguró que todo quedaba grabado en un archivo local. Luego guardó el portátil y colocó el diario, la llave y el anillo en una mochila pequeña que colgó de su hombro. Si alguien o algo sabe que estamos aquí por esas cosas, mejor llevarlas conmigo, sería peor dejarlas solas en la habitación. Salieron de la casa rural mientras el pueblo se vaciaba hacia el camino de la romería, velas ascendiendo en fila, cantos y rezos mezclados con la brisa marina.
Desde aquí parece un río de luz que sube al cielo, pero nosotros vamos a seguir otro cauce, el que lleva a la entrada trasera del internado. El camino hacia el acantilado estaba más oscuro ahora, solo iluminado por la luz intermitente del faro y por la estela lejana de la romería que avanzaba por el otro lado del risco. Cuando alcanzaron de nuevo la verja del internado, el silencio se hizo más pesado, como si el edificio hubiera estado esperando su regreso desde la tarde. No hay luna, eso hace que la luz del faro sea lo único que marque las formas. Cada giro pinta las paredes y luego las deja desaparecer. Empujaron la puerta, que se quejó con un gemido largo, y entraron con las linternas encendidas, proyectando haces de luz sobre los pasillos ya conocidos que ahora parecían más estrechos. Voy a dejar una cámara fija en el vestíbulo grabando hacia la escalera y otra la llevaremos nosotros. Así tendremos varios ángulos si pasa algo. Subieron despacio al piso superior, las tablas crujían bajo sus pies, y de vez en cuando un golpe de viento hacía vibrar un marco o un resto de puerta mal colgada. La habitación del diario está al fondo, junto a la ventana que da al mar. Desde allí se oye mejor el agua rompiendo contra las rocas. Entraron en la habitación y se sentaron en el suelo como antes, pero ahora solo iluminados por la luz fría de las linternas y por el destello periódico del faro. Esta noche, Elena, si de verdad estás escuchando, hemos vuelto con tu diario, con tu llave y con tu anillo. No soy la persona que te lo prometió, pero llevo su sangre y su nombre. Sus palabras resonaron en el cuarto casi vacío, y por un momento pareció que el sonido del mar se atenuaba unos segundos después de cada frase, como si el edificio estuviera prestando atención. Vamos a leer en voz alta las últimas líneas del diario. Quizá el propio acto de leerlas aquí, arriba tenga efecto, aunque solo sea en nuestra conciencia. Abrió el cuaderno por las últimas páginas legibles y acercó la linterna para descifrar las letras más débiles, mientras el viento golpeaba los marcos sin cristal de la ventana. Elena escribe que la fiesta del santo es esa noche, que desde el internado se ve la romería subir con velas y cánticos, pero que ellas no pueden irse, están encerradas en la capilla interior. La voz de la lectora se mantuvo firme, aunque en sus manos se notaba una ligera tensión que no era solo por el frío. Dice que ha convencido a María del Carmen para que se marche con unos familiares que han obtenido un salvoconducto, que le pone el anillo en el dedo y le recuerda la promesa: volveré a por ti y por todas las demás. El último renglón terminaba en una palabra cortada por la mancha de tinta, como si la mano que escribía hubiera sido interrumpida de forma brusca por un golpe, un grito o una orden. No hay fecha, pero sabemos que fue una noche de romería, porque menciona el sonido de los cánticos abajo y el eco de los pasos en el pasillo de la capilla. Guardaron de nuevo el diario en la mochila y se miraron en silencio unos segundos, compartiendo la sensación de estar ocupando un lugar ajeno, un espacio donde otras personas habían respirado por última vez sin que nadie los viera oficialmente. Hay que encontrar esa capilla interior. La llave debe de servir para una puerta que no hemos abierto todavía. Quizá allí ocurrió algo que los vecinos prefieren no describir. Salieron de la habitación y recorrieron el pasillo con las linternas pegadas a las paredes hasta llegar a un tramo donde la oscuridad se sentía más compacta, como si hubiera acumulado más tiempo. Aquí hay una puerta que ayer no miramos bien, está casi enrasada con el muro, sin pomo visible, pero se ve la cerradura antigua. Introdujo la llave con manos temblorosas, sintiendo como el hierro frío encajaba con una facilidad inquietante, como si hubiera estado esperando exactamente ese gesto. Está girando, la cerradura cede, como si no se hubiera usado en años, o quizá justo porque nadie la ha forzado desde entonces. Con un ligero empujón, la puerta se abrió hacia adentro, revelando una estancia pequeña con bancos de madera a los lados y un altar sencillo al fondo, donde un santo de yeso estaba inclinado, casi cayendo hacia adelante. La capilla interior estaba sorprendentemente intacta, cubierta de polvo pero sin grafitis ni signos de vandalismo, como si incluso los saqueadores hubieran sentido algo de respeto o miedo. Este debió de ser el último sitio donde estuvieron juntas, si el diario no miente. Aquí las encerraron mientras abajo el pueblo subía hacia el santuario de entre cánticos. El mar apenas se oía desde allí dentro, y la luz del faro llegaba filtrada por una pequeña ventana alta, produciendo destellos suaves sobre las paredes encaladas. Voy a dejar la cámara en uno de estos bancos apuntando al altar y otra mirando hacia la puerta. Si pasa algo, no podremos decir que fue imaginación.
Se arrodilló frente al altar, no como alguien que reza por costumbre, sino como quien quiere reducir la distancia con una presencia invisible que quizá escucha desde el otro lado de los años. Elena, sé que no soy la persona que esperabas ver, pero traigo tus cosas, vengo en nombre de quien no volvió, no sé si la retuvo el miedo, la guerra, la culpa, pero hoy estoy aquí, su nieta. La voz reverberó contra las paredes desnudas, y por un momento el aire pareció volverse más denso, como cuando una habitación cerrada lleva demasiado tiempo esperando que alguien abra las ventanas. No puedo deshacer lo que ocurrió aquella noche, no puedo devolverte el tiempo robado ni devolver la luz a los cuerpos que bajaron en silencio por un camino que nadie quiso mirar, pero sí puedo hacer algo con mi voz. Dijo que iba a contar la historia en su canal, con nombres, con lugares concretos, sin esconder el miedo ni la responsabilidad, que iba a pronunciar el nombre de cada niña que pudiera rescatar del diario de los recuerdos de los viejos. No quiero que esto sea solo un episodio más para asustarse un rato y luego olvidarlo, quiero que sea la promesa que no se cumplió, al menos en la forma en que ahora puede cumplirse. Sacó el anillo de la mochila y lo sostuvo unos segundos entre los dedos, sintiendo el frío metálico mezclado con el calor de su propia piel. Este anillo era tu señal de futuro, tu tarjeta de regreso, ahora lo dejo aquí, sobre este altar, para que al menos una parte de tu pacto se cierre, alguien vino a devolvértelo, aunque sea tarde. Depositó el anillo con cuidado en la superficie del altar junto al pequeño santo inclinado, y dejó el diario abierto por la última página legible, como si invitara a Elena a completar con silencio lo que la tinta no había podido terminar. No sé si esto sirve para algo más que para nuestra conciencia, pero el ambiente ha cambiado desde que entramos. El aire es otro, la luz parece estar más quieta. En ese momento, el faro pareció detener su giro durante un instante, la luz blanca se quedó fija, entrando por la pequeña ventana alta y bañando el altar con un resplandor inmóvil. Escucha, hay algo más, no es viento, suena como un murmullo, como muchas voces hablando muy bajo al mismo tiempo, no entiendo las palabras, pero suena a oración. Los dos quedaron en silencio, y efectivamente se percibió un murmullo suave, un tejido de voces juveniles, como si el eco de antiguos rezos hubiera despertado y encontrado por fin un oído dispuesto a escucharlos sin taparse. No me gusta nada admitirlo, pero también lo oigo, y si esto es una grabación escondida en algún lugar, me encantaría saber dónde, porque no veo ningún aparato por aquí. El faro volvió a girar, la luz se movió y el murmullo se fue debilitando poco a poco, como una marea sonora que se retira sin hacer ruido, dejando tras de sí una calma extraña. Gracias por escucharme, por escuchar nuestra historia, la tuya y la de mi abuela. Haré lo que dije, no voy a callarme, no voy a dejar vuestras voces enterradas en documentos que nadie lee. Cuando se adelantó, sintió menos peso sobre los hombros, aunque la tristeza seguía allí, como una sombra que ya no asusta tanto porque ha sido reconocida, nombrada, mirada de frente. Vámonos antes de que el suelo decida recordarnos que no ha sido mantenimiento desde hace décadas. Ya tenemos más de lo que habíamos soñado conseguir. Salieron de la capilla y recorrieron de nuevo el pasillo, pero algo había cambiado en la forma en que sus linternas iluminaban las paredes, ya no parecía que la oscuridad se pegara tanto a la luz. Antes de bajar al vestíbulo, se detuvieron ante el gran espejo del pasillo principal, un espejo manchado y cuarteado que, sin embargo, seguía reflejando fragmentos de luz y sombra. Mira el espejo, con la luz del faro parece un cuadro vivo, como si en cualquier momento pudiera llenarse de caras que no son las nuestras. En el siguiente giro de luz, los dos vieron fugazmente algo que les hizo contener el aliento, una fila de figuras femeninas difusas pero alineadas, como una procesión silenciosa detrás de ellos. ¿Lo has visto? No digas que no. Había siluetas, muchas, formando fila en el fondo, justo cuando la luz del faro nos daba de frente. Cuando se giraron, el pasillo estaba vacío, solo polvo suspendido en el aire y el marco del espejo ligeramente inclinado, como si alguien se hubiera apoyado en él un segundo antes. Quizás solo querían mostrarnos que seguían ahí, que el sitio que ocuparon no se borra con un comunicado oficial, aunque no las vean en los libros de historia. Bajaron las escaleras con el corazón acelerado, pero sin el pánico descontrolado que habrían sentido al principio del día. Ahora el miedo estaba atravesado por una especie de responsabilidad asumida. Tenemos que revisar todo lo grabado, el audio, los reflejos, las luces. Si aparece algo en las imágenes, será una prueba poderosa para acompañar la historia.
Cuando salieron al exterior, la romería ya estaba regresando al pueblo, las velas descendían ahora en silencio cansado, algunos cantos dispersos se mezclaban con risas y comentarios sobre la comida y el vino. Desde aquí se oyen sus pasos, el eco de sus voces, pero en mi cabeza resuenan los pasos de otra procesión, una que subió sin música y sin vuelta. El faro giraba con normalidad, sin cortes, y el internado quedaba detrás de ellos como una sombra que había perdido parte de su ferocidad, aunque seguía imponiendo respeto. De vuelta en la casa rural, descargaron todo el material en el ordenador y comenzaron a revisar las grabaciones, mientras la dueña recogía vasos en la cocina y los cantos de la fiesta se apagaban poco a poco en la plaza. En esta toma del pasillo del espejo se ve claramente algo. Milla. Entre un giro de luz y otro, aparecen contornos. No son fallos de la lente. Amplificaron el brillo y el contraste de la imagen y, en efecto, se distinguían figuras alineadas en profundidad, como si un grupo entero estuviera de pie detrás de ellos, mirándolos sin moverse. No se ven caras, solo cuerpos sugeridos por sombras, pero se percibe que son jóvenes por la altura, por la forma de estar juntas como en una fila de colegio. En el audio de la capilla, después de la frase en que dejó el anillo sobre el altar, se escuchaba claramente el murmullo de muchas voces, un murmullo que no coincidía con el sonido del mar ni con el viento. Aquí hay algo que no puedo explicar con técnica, no hay dispositivos, no hay terceros, y sin embargo suena como un coro apagado que responde a tus palabras. De repente, la narradora pidió a su amigo que detuviera la reproducción y seleccionó un archivo que contenía la primera grabación que habían hecho al llegar a la casa rural, la de la foto de las niñas en el pasillo. Quiero comparar la foto que grabamos ese día con la que voy a grabar ahora mismo. Tengo la sensación de que algo en ella ha cambiado, aunque no sabría decir qué. Salieron al pasillo en silencio, la dueña de la casa dormía ya o guardaba silencio voluntario, y se plantaron frente a la fotografía en blanco y negro del internado en tiempos de actividad. La fila de niñas parece la misma, pero mira el borde derecho. Hay una figura que antes no recuerdo haber visto, una chica ligeramente apartada, con la mano en el pecho. La mujer se acercó hasta casi tocar el cristal con la punta de los dedos, estudiando el rostro borroso pero reconocible de la muchacha del borde, su mirada directa hacia la cámara, la curva leve de sus labios. Parece llevar un anillo en la mano que tiene apoyada sobre el pecho justo en el lugar donde lo dejé sobre el altar, como si se lo hubiera puesto por fin para salir en esta foto. Volvieron a la habitación y con manos temblorosas abrieron la carpeta donde guardaban el archivo de vídeo de la foto grabada el primer día, comparándola fotograma a fotograma con la nueva grabación. En la primera versión se ve la fila más corta. Falta esa figura del borde, la composición es distinta, no es un juego de sombras ni un efecto de ángulo, es otra foto. La mirada de la narradora se llenó de lágrimas que no llegaron a caer, suspendidas en un parpadeo ideal, mientras intentaba encajar aquella evidencia en un esquema comprensible de causas y efectos. No sé qué mecanismos rigen el mundo de los muertos, pero si algo se ha movido para dejar que ella aparezca aquí, en este papel, formando parte de un recuerdo compartido, quizá eso signifique que hemos hecho una parte de lo que se nos pedía. Cerró los ojos unos segundos y vio en su mente la fila silenciosa de la capilla, la promesa escrita en tinta y pronunciada en voz alta, el anillo pasando de mano en mano, de generación en generación. Fue entonces cuando decidió grabar la confesión que abre esta historia, un vídeo sencillo, sin edición, en el que se sentaría frente a la cámara para hablar no como presentadora de un canal de misterio, sino como nieta de una mujer que hizo lo que pudo en tiempos imposibles y como portavoz de quienes no tuvieron voz. Voy a contar todo lo que ha pasado desde que decidimos venir hasta esta noche. Voy a hablar de Elena, de mi abuela, de la promesa y del internado, y luego ya veremos si lo publico o no, pero el relato quedará grabado en algún lugar. Se sentó frente al objetivo, ajustó la luz para que no hubiera sombras extrañas y respiró hondo, buscando un punto de equilibrio entre la emoción y la claridad. Esta historia no es solo una anécdota para pasar miedo, es un acto de memoria y también un intento de reparación pequeñísima frente a un daño enorme. Ahora, mientras tú escuchas estas palabras, ella ha comenzado a contar desde el principio, desde el viaje, desde la foto, desde la primera vez que pronunció el nombre de Elena en voz alta, y el círculo se cierra y se abre al mismo tiempo.
si te has quedado hasta aquí, si has querido acompañarnos en este camino por carreteras húmedas, pasillos polvorientos y capillas ocultas, te doy las gracias de corazón. Su tono se suaviza un poco, recuperando algo del ritmo característico de sus cierres habituales, pero con una sinceridad distinta, más desnuda. Gracias por escuchar hasta el final esta historia de promesas, silencios y fantasmas que no solo asustan, sino que también piden justicia y memoria. Sabe que ahora viene la parte práctica, casi contractual, entre creadora y audiencia, esa pequeña negociación de atención, apoyo y continuidad. Si esta narración te ha conmovido o te ha hecho pensarte, invito a darle a me gusta, a suscribirte al canal y a dejar un comentario contando qué parte de la historia se te ha quedado grabada. Hace una pausa breve, dejando que la invitación repose sin sonar agresiva, más bien como una mano tendida. Si quieres apoyar de forma especial este proyecto y ayudarnos a seguir investigando y narrando historias que no siempre son fáciles de contar, puedes hacer una donación a través del código QR que verás en la esquina inferior derecha del vídeo o usando el enlace que encontrarás en la descripción. Su voz se vuelve un poco más ligera cuando menciona otras historias, como quien anima a un invitado a explorar distintas salas de una casa llena de relatos. En la descripción también encontrarás enlaces a otros trabajos muy diferentes de este, pertenecientes a otras series de nuestro canal, para que sigas explorando mundos extraños cuando lo desees. La despedida se prepara en su garganta, algo en ella quiere asegurarse de que el lazo creado entre quienes escuchan y las voces que se han evocado no se rompa de forma brusca. Me despido por hoy, deseándote una noche tranquila, llena de sueños que no pesen y de silencios que no duelan, y espero encontrarte de nuevo en la próxima historia de fantasmas breves. Con esa frase final, la voz se apaga poco a poco y, durante un momento, solo queda el rumor del mar y el giro incansable del faro iluminando la costa y tal vez también los rostros de quienes por fin han sido recordadas.